¿Qué hay al otro lado de la pared? ¡No son horas de ponerse a golpear! El terror llegó sin aviso a una pequeña calle de Buenos Aires. Una calle común. 3 casas. 3 historias separadas, unidas por algo que no se puede ver a simple vista. Así empieza Aterrados, una película del 2018, escrita y dirigida por Demián Rugna, que propone algo más que simples sustos. Un descenso a lo inexplicable. No. No es olor a podrido, es olor a muerto. Ahora estamos hablando el mismo idioma. La película se estrenó en el Festival de Mar del Plata y fue nominada en la competencia argentina. Pero más allá de reconocimientos, Aterrados funciona porque te plantea una pregunta clara desde el principio. ¿Estás seguro de que entiendes lo que estás viendo? Todo comienza con una escena brutal. Una mujer es asesinada de una forma tan cruda como inquietante. No hay duda de que el horror ya está en la casa del esposo, de Juan. Y no se trata de fantasmas genéricos. Hay voces saliendo del fregadero, susurros planeando un asesinato. Eran voces humanas. ¿Y qué te decían? Que me iban a matar. Al lado vive Walter. No duerme. No puede. Algo lo acecha cada noche. Decide instalar una cámara para grabarse mientras duerme. Y lo que registra es uno de los momentos más escalofriantes del cine latinoamericano reciente. Pero esto no es una historia de casas embrujadas como las que ya has visto. Aquí, las paredes comparten algo más que ladrillos. Hay una grieta, literal. Una grieta que separa o conecta 2 dimensiones. Lo que ocurre de un lado también puede sentirse del otro. Lo que no ves puede estar viéndote. La película juega con una idea poderosa, que nuestros sentidos no siempre bastan para percibir el peligro, que el mal puede esconderse justo fuera de nuestro campo de visión. Y entonces aparece otra línea de horror, el cadáver de un niño atropellado frente a su casa, pero que, inexplicablemente, vuelve. Los oficiales dicen que lo vieron moverse, Jano. Te juro que a mí también me pareció ver que se movía en un momento. Vuelve a sentarse en la mesa. Vuelve a pudrirse lentamente mientras su madre lo mira en silencio. Lo interesante de Aterrados no es solo su premisa, sino cómo articula el terror. No recurre al gore fácil, aunque hay escenas grotescas que impactan. Su mayor logro está en el manejo del suspenso, esa tensión invisible que se acumula como humedad en las paredes. No, tenés razón, no es en la cocina. Es en el cuarto contiguo, pero... A ver, ¿dónde? Sí. Jano, ¿dónde? No hay un carajo, Jano, acá. No hay... ¿De qué mierda me estás hablando? Sí, es raro. ¿Qué es raro? No sé, es como que... Lo veo... y no lo veo. Demián Rugna parece entender que el verdadero miedo no está en lo que salta a la pantalla, sino en lo que se queda contigo después. El terror aquí es más conceptual. Dimensiones que colapsan, entidades que viajan por las tuberías, cuerpos que funcionan como portales, agua que no limpia, sino contamina. Las pistas están allí, esparcidas entre las casas, pero no hay una explicación cerrada, y eso es parte de su encanto. Si esperas respuestas claras, puede que te frustre. Pero si estás dispuesto a habitar el misterio, la recompensa es mayor. Un gran delirio plasmado en la pantalla. La película, digamos, es un subgénero de lo paranormal. Las referencias son más de los 80, tipo películas como Poltergeist o películas como El Ente.
Sí, es un subgénero que, por lo menos en Aterrado, apela al misterio, apela a un guión, es un policial encubierto en una película de terror. Y a mí me parecía que parte de la verosimilitud de esta que estamos hablando es que yo primero me lo crea. Entonces yo voy a llevarlos a mi escenario, a donde yo vivo, con los vecinos comunes y corrientes, con una clase media laburante, que le están pasando cosas en tu casa. Entonces, esa identificación que tiene el espectador con los personajes es mucho más fuerte, porque digamos, se siente identificado no solamente por lo que le pasa, sino por quiénes son los personajes. Una película de 3 estrellas sobre 5, porque aunque algunas actuaciones no terminan de cuajar y ciertos diálogos caen en lo explicativo, lo que Aterrados propone visual y narrativamente es audaz, tiene personalidad, tiene visión. Y si te quedas con ganas de más, no puedes perderte cuando acecha la maldad, también de Rugna, donde lleva su universo aún más lejos, con más violencia, más crudeza y más ideas que te van a incomodar. Porque el verdadero terror no necesita explicaciones, solo necesita una grieta por donde colarse. ¡Vida, fracasado! ¡Te vas de acá! ¡Deja de gritar! ¿Cómo mierda te tengo que...?